Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es tu programa Palabras de Vida. Mi nombre es Walter Delgado. Bienvenidos. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Hoy día vamos a entrar al capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 1 hasta el 7. Dice la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El Señor quiere enseñarnos que hay muchas cosas que pueden ser importantes para nosotros, pero nada debe sustituir nuestro primer amor. Veamos lo que le dice el Señor a esta iglesia, a la iglesia de Éfeso. Éfeso fue una de las grandes ciudades del mundo mediterráneo durante los tiempos del Nuevo Testamento. Historiadores y arqueólogos dignos de confianza han estimado que Éfeso tenía una población máxima durante el siglo II entre los 200.000 y los 500.000 habitantes. Las razones por las cuales la ciudad atraía tanta gente a sus centros fueron por lo menos 3: razones políticas, económicas y religiosas. El gobernador romano residía allí y Éfeso prácticamente vino a ser la capital de Asia, aunque se discute si la capital fue oficialmente transferida allí durante los tiempos del Nuevo Testamento. Sus hazañas económicas residían en el hecho de que Éfeso estaba en el gran camino que iba del norte al sur en el Asia Menor occidental y controlaba el comercio que fluía hacia el interior del Asia Menor a lo largo de los valles Meander y Licus. Religiosamente fue un gran centro de culto para la adoración de Diana o Artemisa. Eruditos bíblicos consideran que Éfeso fue una de las iglesias más grandes y excelentes de los tiempos del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo la fundó al final de su segundo viaje misionero, como lo vemos relatado en Hechos capítulo 18, versículos 19 y 20. Estaba situada en una, moralmente hablando, estaba considerada como una ciudad perversa, una ciudad entregada a la adoración de la diosa Artemisa. La iglesia exhibía una vitalidad espiritual que era destacable. El nombre Éfeso quiere decir deseada. Esta fue la iglesia, o la era de la iglesia más deseada de todas. Se caracterizó por un ferviente evangelismo. Ahora, déjame decirte que, como dice el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Jesús es el gran supervisor de la iglesia y tiene un mensaje para la iglesia de Éfeso. Hemos dicho que cada iglesia representa un período de la iglesia universal, y este período es un período especial. Hemos considerado que Éfeso representa a la iglesia apostólica. Pero la iglesia apostólica también era una iglesia donde habían ciertas fallas, ciertos errores. El Señor va a hablarle a esta iglesia. Era una iglesia muy activa en las cosas del Señor. Como dice el versículo 2 en la primera parte, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Obviamente que la iglesia apostólica, la iglesia primitiva, fue una iglesia que crecía y crecía, y la labor de evangelismo era pero fuerte en esta iglesia, y se extendía tanto el evangelio que muchos, miles, se convertían a Cristo. Aún fariseos, aún religiosos de esa época que habían endurecido su corazón, pues caían rendidos ante el poder, ante la potencia del evangelio.
Era una iglesia con discernimiento espiritual. Buscaba un liderazgo santo. El versículo 2 en la segunda parte dice, y que no puede soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Era una iglesia que tenía discernimiento espiritual y podía saber quiénes eran realmente de Dios y quiénes no, quiénes venían con el mensaje de Cristo y quiénes eran lobos disfrazados de ovejas que solamente querían dañar y afectar al pueblo de Dios. Como hoy día también, dentro de las iglesias existen hombres buenos y malos, existen hombres que quieren adorar y honrar a Dios y existen hombres que quieren honrarse a sí mismos. En el versículo 3 dice, ya has sufrido, ya has tenido paciencia, ya has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Era una iglesia sufrida, la iglesia primitiva lo fue, pero una iglesia que no desmayaba fácilmente. Recuerda que la iglesia sufrió persecución intensa. Después de que Cristo murió, después de la muerte de Esteban, se desató una persecución terrible. Una iglesia que sufrió aproximadamente, la iglesia apostólica, unos 3 siglos de persecución intensa, fuerte. Pero era una iglesia que no desmayaba, era una iglesia que estaba siempre pendiente de la palabra del Señor. Los pastores de esos tiempos eran pastores consagrados a Dios, no digo que los de ahora no lo sean, pero eran hombres que daban su vida por el Evangelio. Imagínate una época donde no existían todas las teologías que conocemos hoy en día, teología de la prosperidad, teología de género y todas estas cosas que hoy día nos dan más de un dolor de cabeza, de ver cómo lamentablemente la palabra de Dios se usa con fines personalistas, se usa con fines o con intereses también de grupo, pero no están buscando realmente honrar ni glorificar al Señor. Verso 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mira, todo lo que hacía la iglesia era loable, era destacable por el Señor. Dios lo destacaba, pero no tenía sentido, escúchalo bien, no tenía sentido y no tiene sentido tampoco hoy en día si es que tú haces algo para el Señor, pero Cristo no está en el centro de tu corazón. Ese primer amor que denuncia aquí el Señor es precisamente Cristo, que tiene que estar en tu vida, en tu corazón, tiene que ser lo primero para ti. Hay personas que ponen otras cosas por encima de Cristo. Pueden poner su familia, pueden poner su negocio, pueden poner el dinero, pueden poner el juego, el fútbol, la televisión, los negocios, la empresa, qué sé yo. Hay tantas cosas que pueden estar ocupando el primer lugar de tu vida y a Cristo lo pones en el segundo lugar. Ese primer amor que es Cristo, tú tienes que asegurarte, mi querido hermano, de que esté realmente en el centro de tu corazón. En el verso 5, en la primera parte dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Jesús quiere que esta iglesia sepa dónde cayó y se arrepienta, pues la calidad de sus obras había decaído. Ya no era la iglesia que trabajaba con ardor, con pasión. Ya no había vehemencia, ya no había energía en lo que hacían, sino que parece que habían caído en una especie de activismo desenfrenado, pero ya no sabían a quién estaban honrando realmente. Mira, si el primer amor está fallando, todo falla, mi querido hermano, todo falla. Si Cristo ya no es el centro de tu vida, has puesto otras cosas en el centro de tu vida. A mí me admira ver cómo hay predicadores que se publicitan a sí mismos, ponen grandes afiches con sus nombres, con sus fotos pegadas allí, y la gente piensa que ese hombre que está allí, en esa foto, en ese banner, en ese afiche, es el centro de todo este espectáculo que se va a realizar. Claro, es un espectáculo, obviamente. Hoy día existen predicadores que son unos showman, son hombres que se paran en el púlpito y que le hacen reír a la gente, le hacen llorar a la gente, y pueden añadirle cierto ingrediente sobrenatural, de milagros y prodigios. Oiga, ese hombre es una estrella, es una superestrella. Hoy tenemos superestrellas en los púlpitos,
que están predicando la palabra de Dios, pero se están honrando a sí mismos, no están honrando al verdadero, al Señor de los señores, al Rey de reyes, que es nuestro Salvador Jesucristo. Cristo no es el centro de sus vidas, Él no es el primer amor. Ellos están llenos de sí mismos y se aman a sí mismos y no les interesa poner a Cristo, aunque pueden mencionarlo, pueden mencionarlo en sus prédicas, pero en el fondo de sus corazones ellos no están honrando a Cristo, se están honrando a sí mismos. En el versículo 5, en la segunda parte, dice: pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido, dice el Señor. Vendré pronto a ti, le dice a la iglesia, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Jesús le advierte a esta iglesia de Éfeso que si no se arrepiente, la iglesia corre el peligro de desaparecer. El candelero representa a la iglesia. El Señor le dice: quitaré tu candelero de su lugar. Déjame decirte, mi querido hermano, que no puede haber iglesia sin un amor genuino a Dios. No puede haber iglesia donde Cristo no esté en el centro. Es triste ver, yo reviso algunas revistas cristianas, leo a través del internet y me da pena, mucha pena, hermano. Me da una pena profunda ver cómo se cierran iglesias en Europa, en algunos países como en Alemania, en Inglaterra. Se están cerrando iglesias. Templos hermosos están hoy día usándolos como clínicas, como orfanatorios o como escuelas, pero ya no son centros de adoración a Dios. ¿Sabes por qué? Porque se perdió el primer amor, porque el primer amor desapareció del corazón de muchos creyentes. Y el Señor, ¿qué ha hecho? Es lo que le dice, es lo que le está advirtiendo a la iglesia de Éfeso: quitó el candelero de su lugar, porque no se arrepintieron. Tantas iglesias que se están cerrando, porque la gente ya no quiere vivir una vida para honrarle a Dios. La tecnología y qué sé yo, la riqueza material y tantas cosas hoy día nos han obnubilado el entendimiento para no discernir las cosas espiritualmente hablando. Y creemos que estamos bien, estamos cómodos, ya no necesitamos a Cristo. Cristo que sea para los pobres, para los miserables, para los desamparados, para la gente que está en carestía, para ellos. Para nosotros que estamos en la comodidad y estamos viviendo con la riqueza y con la abundancia, no lo necesitamos a Cristo. Se perdió el primer amor. Países que han sido cuna de grandes movimientos de la Reforma Protestante hoy en día son sepulcros, los vientos fríos de una mortandad espiritual terrible. Campea ahí. En el verso 6 dice: pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, dice el Señor. Jesús destaca que la iglesia de Éfeso era una iglesia que no permitía que las herejías permearan en ella. Se esforzaba por mantener la pureza doctrinal. Es algo que el Señor destaca, ¿no? Los nicolaitas, ¿qué cosas eran? Eran adeptos de doctrinas perniciosas que se introdujeron en la iglesia de Éfeso, en la iglesia de Pérgamo, siguiendo precisamente la doctrina de Balaam. Enseñaban a los cristianos que a causa del principio de la libertad podían consumir carnes ofrecidas a los ídolos y permitirse actos inmorales como los paganos. Terrible. Así, los nicolaitas instigaban a los cristianos a no observar las prescripciones del Concilio de Jerusalén, que se había reunido el año 50 de la era cristiana. A eso lo vemos ahí en Hechos capítulo 15, versículo 29, que dice: en el concilio ellos habían acordado que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis bien hacer. Se supone que se trataba de discípulos, estos nicolaitas, de un hereje llamado Nicolás. Espero que no tenga nada que ver con San Nicolás, a quien nosotros lo relacionamos mucho con Papá Noel, ¿no? Acá el 25 de diciembre. Y dicho sea de paso, el 25 de diciembre, que tampoco es una fecha cristiana, porque Jesús no nació el 25 de diciembre, ahí se celebra más a Papá Noel, a San Nicolás.
que no creo que tenga relación con los nicolaitas, y si lo tuviera, pues entonces es un hereje. Pero la gente, la Navidad la ha convertido más en una festividad donde se celebra más a San Nicolás que a Dios, que a Jesús, que nació. Bueno, para el mundo San Nicolás es más importante, pero para ti, mi querido hermano, que tienes a Cristo en tu corazón, que Cristo murió por ti, que murió por tus pecados, y si tú tienes ese primer amor bien centrado en tu corazón, Cristo es para ti todo. Él es el centro de la Navidad. Y la Navidad no la celebramos como la celebra el mundo, con fiestas, con bailes, con trago, y cosas terribles. No. Los cristianos celebramos el nacimiento de Cristo y es una oportunidad para compartir la palabra de Dios y hacer que otras personas puedan conocer a Cristo como Señor y Salvador personal. Y para ir terminando y redondeando el tema que estamos compartiendo en esta hora, en el versículo 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Sabes? El Espíritu de Dios habla a las iglesias. Es el agente que Dios usa para comunicarse. Es de saber que estas cosas deben entenderse espiritualmente, mi querido hermano. Jesús alienta a su iglesia a mantenerse y obtener la victoria, porque hay un grande galardón para la iglesia que obedece y es fiel. Yo te mencioné hace un momento que hay iglesias que se están cerrando, y eso a mí personalmente me apena, porque una iglesia no debe cerrarse. Es el candelero que tiene que estar siempre brillando, tiene que estar alumbrando. Una iglesia viene a ser una luz, un faro en medio de la oscuridad que reina a nuestro alrededor, la oscuridad de las tinieblas, porque el príncipe de este mundo es el diablo, y él no quiere que Cristo gobierne, a pesar que ya Cristo es el Señor de los cielos y de la tierra, pero el diablo es un ladrón que quiere robarle todavía el gobierno de este mundo. Pero el diablo tiene sus días contados. Y la iglesia es el instrumento que Dios usa justamente para predicar y salvar almas, y para que la gente, porque nosotros no vamos a salvar a este mundo, no vamos a salvar al planeta Tierra. No te preocupes por salvar al planeta Tierra. Hay que salvar a las almas que están en este planeta y que necesitan a Cristo en su corazón como Señor y Salvador personal. Hermanos, yo como cristiano y tú también tenemos que preocuparnos cada día para que ese primer amor esté siempre en el centro, esté latiendo en nuestro corazón, para que haya una pasión cada día renovada en servirle a Cristo, no en servirme a mí, no en servir a mis intereses, no en servir a un grupo, sino en servirle a Cristo, y todo por amor a Cristo, y dar lo mejor de mi vida para Él, porque la Biblia me dice que al final, al que venciere, Jesús dice, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Solo espero que esta enseñanza haya sido de ayuda, de bendición para tu vida, y que tú te preocupes por tratar de que ese amor, ese primer amor, nunca se pierda de tu corazón. Espero verte en la próxima edición de nuestro programa. Tu amigo y servidor Walter Delgado, me despido. Hasta la próxima.